Bienvenidos a este encuentro virtual para los alumnos de tercer año de Educación Media General. Les habla el profesor Julio Valiente, docente de la Unidad Educativa Colegio Jesús Redentor, encargado del área de formación Química. Recordemos que nuestro proyecto de aprendizaje lleva por nombre Determinando las propiedades características y no características de los materiales en estado sólido, líquido y gaseoso. Damos inicio a la unidad de aprendizaje número 2, la cual lleva por nombre Nomenclatura Química. En esta oportunidad vamos a hablar de la parte teórica, de la definición de cada una de las nomenclaturas. Comenzamos con los óxidos, que son todos aquellos compuestos inorgánicos formados por un elemento como catión y el oxígeno como anión. Dependiendo de la clase de elemento que forma el óxido, estos se dividen en óxidos básicos y óxidos ácidos. Los óxidos básicos son los que resultan de la combinación de un metal con el oxígeno, como vemos acá en el ejemplo. Se combina el metal más el oxígeno y da como resultado el óxido básico. Y los óxidos ácidos son aquellos en el cual el elemento unido al oxígeno es un no metal. Acá vemos el ejemplo. El no metal se une al oxígeno y produce el óxido ácido. Respecto a los peróxidos, son compuestos obtenidos cuando reacciona un óxido con el oxígeno monoatómico y se caracteriza por llevar el grupo peróxido o unión peroxídica. Son diatómicos en donde participa el grupo peróxido y un metal. Acá el ejemplo: el metal más el grupo peróxido representado por el oxígeno y me produce el peróxido. En este caso sería el peróxido de litio. Los hidruros se clasifican en hidruros metálicos, que son compuestos binarios o diatómicos formados por hidrógeno y un metal. En estos compuestos el hidrógeno siempre tiene valencia -1. Acá el ejemplo: metal más hidrógeno produce hidruro metálico. En este caso sería el hidruro de potasio. Y los hidruros no metálicos, que son compuestos formados entre el hidrógeno y un no metal. Los elementos que pueden formar hidrácidos e hidruros no metálicos son el azufre, el selenio, el teluro, el flúor, el cloro, el iodo y el bromo. Acá vemos el ejemplo: la combinación de un no metal, en este caso el cloro, más el hidrógeno y me produce el hidruro no metálico, sería el hidruro de cloro. Respecto a los ácidos, son compuestos que se caracterizan por poseer el hidrógeno como catión. Se clasifican en ácidos hidrácidos, que son generalmente formados de la combinación del hidrógeno con un no metal, como vemos acá en el ejemplo. El hidrógeno más la X, que representa el no metal, me produce el ácido hidrácido. Y los oxácidos, que se caracterizan por estar formados por tres elementos, que son el hidrógeno, que funciona como catión, un elemento intermedio o central, puede ser un no metal o un anfótero, y el oxígeno. Acá vemos formado un óxido unido al agua, representado por el H2O, y me produce el oxácido. Las sales son compuestos que se forman de la combinación de un metal con un ácido o de la reacción de un ácido con una base. Acá vemos dos ejemplos. El primer ejemplo, tenemos una sal binaria, que es la combinación del metal más el ácido. Me produce esta sal binaria. ¿Y binaria por qué? Porque está compuesta por un metal más un no metal. O sea, dos elementos nada más. Y en el segundo tenemos una sal ternaria, que está compuesta por un metal más un oxácido. Me produce la sal ternaria, compuesta por un metal, un no metal y el oxígeno.
Vamos con la definición de cada tipo. Las sales binarias son las formadas por dos elementos. Provienen de ácidos hidrácidos. Las ternarias son las formadas por tres elementos y se originan a partir de ácidos oxácidos, como se lo dije anteriormente. Y las sales cuaternarias son las constituidas por cuatro elementos y provienen de ácidos oxácidos polipróticos, o sea, que poseen dos o más hidrógenos. Por último, tenemos las bases, que son compuestos que poseen como anión al radical OH, o sea, el ion oxidrilo, y se originan de la reacción de un óxido básico con el agua. Acá vemos el ejemplo. Se une el óxido básico, que es la combinación de un metal más el oxígeno, se une con el agua, en este caso representado por el H2O, y me produce la base. Esto es todo respecto a la unidad número 2 de química para los estudiantes de tercer año. Vamos con la evaluación a realizar. La evaluación a realizar es un trabajo escrito donde van a desarrollar los siguientes temas: definición de óxidos básicos y óxidos ácidos, definición de ácidos oxácidos, de bases, de sales binarias, ternarias y cuaternarias, y cuál es el uso en la vida cotidiana de cada uno de los anteriores. Este trabajo debe ser manuscrito. Pueden utilizar cualquier tipo de hoja disponible, a bolígrafo o lápiz. La actividad debe estar debidamente identificada, nombre del alumno con su sección, y la entrega debe ser en físico en la institución el día 22/02. Los criterios a evaluar son la puntualidad con 2 puntos, índice 1 punto, introducción 3 puntos, contenido 6 puntos, conclusión 3 puntos, anexos 2 puntos, referentes bibliográficos 2 puntos y organización del trabajo 1 punto. De presentar alguna duda, pueden hacer sus consultas vía WhatsApp o Telegram o en los días correspondientes a mis asesorías en la sede de la institución en el horario comprendido de 1 de la tarde a 5 de la tarde, donde será un gusto atenderlos. Me despido, no sin antes recordarles poner en práctica las siguientes normas de bioseguridad. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o soluciones alcohólicas. Usa tu tapaboca y procura mantener una distancia de seguridad entre 1 y 2 metros entre personas. Tampoco olvides poseer en tu morral escolar tu kit de bioseguridad. Muchísimas gracias y será hasta una nueva oportunidad.